Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy arrancamos nuestra segunda temporada y quiero empezar agradeciendo a todos los que escucháis el podcast la buena acogida que le disteis a la primera temporada, el tiempo que nos dedicáis y todos los comentarios que nos habéis hecho llegar y que nos animan a seguir dando voz a los guionistas. También quiero recordaros que podéis enviar vuestras consultas y sugerencias. Podéis escribir un email a podcast@exigencias.es o un WhatsApp al número de España 613 00 6650. Este primer episodio de la nueva temporada está patrocinado por el Máster de Guión de la Universidad Pontificia de Salamanca, el primer máster de guión que hubo en España y que este año celebra su 20ª edición. Si quieres estudiar guión en serio, recibiendo clase de los mejores profesionales del sector, pero no quieres pagarte un piso en Madrid ni Barcelona, pues esta puede ser tu mejor opción. Aprovecha ahora porque todavía quedan plazas disponibles. Más información en www.masterguion.com. Y vamos ya con el invitado de hoy. Para este primer episodio, Paul Sánchez se conecta vía Zoom con Los Ángeles para hablar con el guionista uruguayo Rodo Sayagues. Durante esta última década, y junto con el director Fede Álvarez, Rodo Sayagues ha firmado guiones de terror tan destacados como Posesión Infernal, las dos partes de No Respires e incluso la versión más reciente de La Matanza de Texas. Hoy, Paul Sánchez habla con Rodo Sayagues sobre la creación de su nuevo guión, Alien Romulus, la última entrega de la saga de los xenomorfos iniciada por Dan O'Bannon en 1979. Arrancamos. Rodo Sayagues, desde Los Ángeles, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí con nosotros. Voy a empezar de lleno y por el principio. Las primeras imágenes de Alien Romulus nos presentan el espacio con una ausencia total y absoluta de sonido. Casi parece que estabais queriendo plasmar en pantalla la frase promocional de la primera Alien. En el espacio nadie puede oír tus gritos. ¿Era algo Mm. intencional? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, por eso, por muchas razones. Por eso, porque además va muy encaminado en la intención de generar una atmósfera que dé miedo desde el primer momento y además porque así es el espacio y a veces también a nosotros nos gustan esas cosas, nos gusta dentro del género y de la locura del tipo de películas que hacemos, a veces en ciertos aspectos nos gusta ser realistas también. Y esta era una cosa, ¿no? En el espacio no se escucha nada. Y que además nos parece muy llamativo, cautivante y que también da mucho miedo, ¿no? Sí, efectivamente, da mucho miedo y también como que evoca al espectador, yo creo, la sensación de volvemos un poco a los orígenes. Y de hecho, las siguientes imágenes, cuando empieza a despertarse la nave, con ese diseño muy del estilo de las películas de los 70, los 80, es una forma también de decir al espectador, situarle, ¿no? Un poquito, aquí es donde estamos y volvemos a los orígenes de Alien. Sí, por supuesto. Y de hecho la premisa básica de alguna manera es bien obvia. Nosotros con esta película siempre quisimos ir a rescatar los orígenes de Alien, sobre todo de las primeras dos, y de alguna manera recuperar ese sentimiento, el tono, el espíritu de esas películas y traerlo en una nueva versión. Entonces, desde el punto de vista de historia, tenía mucho sentido también recuperar al xenomorfo original y que de alguna manera pasara la antorcha a una nueva generación de xenomorfos. Así que bueno, ya arrancamos así con la historia, es como nuestro predicamento de cómo quisimos encarar esta nueva versión en la franquicia. Y aunque esas primeras imágenes sí que nos devuelven a los orígenes, en cuanto conocemos a los personajes, notamos que hay algo diferente y es la diferencia de edad. Porque allá donde todas las películas anteriores tenían, digamos, adultos de más de 30 años, por decirlo así, aquí Ujú. tenemos chavales más jóvenes. ¿Había algo en la temática de lo que queríais hablar para que fueran tan jóvenes o fue algo más comercial? No, 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 no.
para nada, por supuesto. Nosotros nunca pensamos en términos así como la gente, el término que acabas de emplear tú, de si es una decisión meramente comercial, es decir, enfocada al intento de que la película sea más exitosa comercialmente. Nosotros nunca pensamos de esa manera. Obviamente nos gusta que las películas las vea la mayor cantidad de gente posible, ni que hablar. Yo creo que cualquier cineasta que no te diga eso te está mintiendo, porque para eso hacemos las películas, para compartirlas con gente y mejor que la vea mucha gente. Pero nosotros tomamos decisiones de ese tipo por nuestro instinto y por basado en los temas que queremos hablar. Y eso tiene que ver con un tema, por supuesto. Cuando vos elegís quiénes son los protagonistas de tu historia, ya estás como reduciendo mucho o enfocando mucho los temas de los que vas a hablar. ¿Por qué? Porque los humanos en distintas etapas de nuestra vida tenemos distintas inquietudes y estamos en distintos procesos y buscamos diferentes cosas. Entonces, en la primera Alien, por ejemplo, era sobre un grupo de adultos que ya está pensando específicamente en cómo va a ser el resto de sus vidas. Ya no hay sorpresas, ya el futuro ya está escrito. Lo único que están pensando es saber cómo hacemos que esto sea lo mejor posible. Entonces están hablando de cómo va a ser su bono a fin de año, de cómo están pensando cuándo me voy a jubilar, este tipo de cosas, ¿no? Entonces las inquietudes de ellos son otras y los temas que eso trae son otros. Este, Nosotros queríamos contar la historia de jóvenes que tienen toda su vida por delante y que nacen en el lugar equivocado, o al menos ellos sienten eso, y que sienten que están presos de un sistema autoritario que los esclaviza y que no les permite tomar el control de sus vidas y abrirse camino en la vida. Entonces eso a nosotros nos parecía súper interesante y que además con dentro de la mitología de Alien venía muy muy bien y que además era algo que no habíamos visto nunca. También todo esto surgió de haber visto en Aliens de James Cameron. eh, en el Blu-ray hay una escena, como dicen, un deleted scene, que muestra la vida en la colonia muy brevemente y hay unos niños andando en bicicleta y tal, y nos pareció que era muy interesante imaginar cómo podría ser la vida de esos niños creciendo en un lugar tan hostil que, sobre todo, y lo más importante, no tiene futuro. Fueron ahí engañados con la promesa de un futuro mejor que nunca llega y están viviendo básicamente en una ciudad opresiva que los utiliza como esclavos. Entonces eso nos pareció a nosotros que era súper interesante como tema, venía muy bien con Alien y que además es una cosa muy universal, porque de alguna manera todos cuando estamos atravesando esa etapa de nuestra vida nos sentimos así de alguna manera, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para abrirnos camino? Siempre hay alguna autoridad que nos está impidiendo, que nos está cerrando las puertas y nos impide manifestarnos. Entonces, eso, sí hay una decisión temática, sin duda. Eso entronca muy bien con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es la relación de los personajes, sobre todo, a ver que no me equivoque con los nombres, de Rain, que es interpretado por Kylie, y de Andy, Sí, interpretado por David. sí. La relación de esos dos personajes creo que es obviamente el pivote esencial ¿Mm? de los personajes y de la trama central del arco de transformación. A ver, me gustaría que partiendo de estos dos personajes, si nos pudieras explicar cómo Fede y tú creáis y trabajáis la creación de personajes. Bueno, eso es un proceso bastante complejo porque, de vuelta, es una mezcla de instinto y intelecto. Es como que hay una cosa que dice Tarantino que a mí me parece muy, muy, muy apropiada y muy inteligente, que es que él entiende que las películas tienen subtexto y que a nivel subconsciente se está comunicando muchísimas cosas que a veces uno como cineasta a veces es consciente de esas cosas y a veces no tanto, a veces simplemente se manifiestan de lo más profundo de la psiquis de uno. Y Tarantino decía, mi trabajo como escritor es encargarme de la parte consciente, de la otra parte se encarga el otro escritor que hay adentro mío. O sea, que me parece genial. Entonces nosotros empezamos como eso, ¿no? Como el primer escritor al que se refiere Tarantino, Mm. pensando en qué nos gusta, cuáles son los personajes que nos divertiría ver en una película como esta. Enseguida empiezan a asomarse los temas, por esto que veníamos hablando, entonces empezamos a explorar los temas, nos parece muy interesante, y a medida que vamos avanzando se empiezan a manifestar otras cosas. Entonces aparece, por ejemplo, la relación de hermanos, la relación entre un hombre y una mujer, que también está expresada entre ellos dos.
A pesar de que sean hermanos, también hay vértices que tienen que ver con la relación de de hombre-mujer, sobre todo en esa edad de la vida, la búsqueda de la aceptación del otro, qué es lo que hace a la unión, a la hermandad, a la unión que existe entre hermanos, qué es eso, qué es lo que hace, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conservar esos vínculos. Está todo eso. Después, entonces a partir de eso empezamos a profundizar y a expandir los personajes. Y a partir de los personajes central empiezan a cobrar vida los personajes satelitales también, los personajes secundarios, que siempre, a mí me gusta pensar que siempre están en función de los personajes principales. Son como una especie de manifestación de aspectos distintos a nivel metafórico de los personajes principales o de la relación principal en la película, que es esta, ¿no? De Andy Rain. Así que es un proceso, te diría que es un proceso que empieza desde un lugar muy como de juego y muy inconsciente y empieza a adquirir raíz, a tirar raíces, raíces, raíces que pueden ser más o menos profundas, pero es un proceso que se va dando a lo largo de mucho tiempo. Inclusive cuando terminamos un primer borrador de guión, lo volvemos a leer y empezamos a descubrir cosas y en ese descubrimiento se va expandiendo, digamos, la profundidad que los personajes tienen. Nosotros estamos muy orgullosos, la verdad, con estos dos personajes, sobre todo con los actores que conseguimos, que me parece que quedaron muy, muy bien, muy, muy bien. Y nada, hicieron unas performances que inclusive para películas de género de este tipo son raras de ver. Estoy totalmente de acuerdo, sí, los dos hacen unas interpretaciones magistrales. Te quería preguntar también, porque la película se toma bastante tiempo en presentar estos personajes, en que el espectador empatice con ellos, que les entienda, que sepa de dónde vienen, cosa que para el cine de hoy eh, a mí me sorprende porque sobre todo las generaciones más jóvenes de espectadores están muy acostumbrados a que todo vaya mucho más rápido y sin embargo la película se toma su tiempo. Yo creo que eso es un acierto total porque conseguís lo que Fede y tú conseguís, creo, en todas vuestras películas. Y voy a saltar a la primera película que hicisteis en Hollywood con Evil Dead, Posesión Infernal, porque tanto en esa como en No Respires, como aquí en Alien Romulus, la creación de personajes consigue que empaticemos con ellos, que les entendamos, que entendamos sus motivaciones. Em, ¿Ha habido algún choque con el estudio o con alguien que os diga, tenéis que ir a saco? Es una película más de género, tenéis que ir a por todas, tenéis que empezar con más terror, o os han dejado libertad para ir a vuestro ritmo? No, hemos tenido, mira, por suerte en toda nuestra experiencia acá en Hollywood, que ya va a sumar 15 años y 5 películas que hicimos, nunca tuvimos ese tipo de interferencia, jamás, jamás. Y te digo, eso es más o sea, sí existe y sí pasa, pero eso pasa cuando el estudio siente que la cosa está fuera de control, que no hay un equipo que está en control del proyecto. Entonces el estudio se empieza a meter. Pero si ellos ven que está en control, no se meten porque no quieren. Realmente los ejecutivos de los estudios quieren trabajar menos que trabajar más. Entonces lo que prefieren es que tú les soluciones el problema y que les hagas una película que esté buena. Entonces realmente nos han dejado hasta ahora jugar con estas cosas. Lo que pasa es que, claro, nosotros entendemos que las películas son sobre personas que tienen conflictos y necesitan resolverlos. Eso son las películas. Y luego el contexto y bueno, y dónde están y cómo son los eventos que suceden, que cuentan esa historia y tal, y cómo está contado y cuál es la puesta en escena, todo eso pues son cosas que hacen al final a la gran cosa, pero lo más importante es quiénes son esas personas y qué conflicto tienen y cómo lo van a resolver. Eso es lo más importante. Así que nosotros siempre pensamos antes que nada en eso y creo que ya en Evil Dead se sugiere, como vos decís, una intención de contar un cuento humano dentro del vehículo de una película de terror. Así que sí, nosotros siempre estamos como con eso en la cabeza. Claro, y una vez ya tenéis esos personajes tan humanos que todo el mundo creemos puede empatizar con ellos, ya quizás es la hora un poco, usando la expresión que has usado tú antes, es hora de jugar un poco ya con el terror. Sí, Al final la violencia, el gore, el terror, las amenazas de los monstruos, de asesinos, son todo juegos para afectar a los personajes, pero sin esos personajes no hay historia.
¿Tenéis algún truco, algún truco de guión para conseguir esa empatía? ¿O es más o menos lo que ya has comentado? Uno va aprendiendo cosas, y sí que hay, no diría trucos, o no son trucos, hay principios que uno va aprendiendo y que funcionan, porque los humanos somos, de cierto punto, somos todos, en cierto modo somos todos iguales, y cuando uno empieza a comprender y a entender, a través de entenderse a uno mismo, empieza a entender la psiquis humana y el corazón humano, empieza a entender por qué nos contamos los cuentos que nos contamos, y empieza a entender ciertos principios que se desprenden de esos cuentos universales, y cuando uno maneja ese conocimiento y lo maneja relativamente bien, tiene un impacto. Entonces no son trucos, son principios naturales de la condición humana que hay que aprender y hay que entender. Yo siempre digo, yo cada tanto doy algún taller de guión y siempre digo lo mismo, hay que estudiar libros de cine, hay que estudiar libros de guión, pero hay que estudiar a Joseph Campbell y El Camino del Héroe, y hay que estudiar a Carl Jung y entender los arquetipos naturales que construye la psiquis humana, porque se desprenden de la naturaleza. Hay que estudiar los arquetipos, hay que entenderlos. Y eso ayuda mucho. Entonces es eso, son principios más que trucos. Voy a entrar en terreno spoiler, así que los que no hayan visto la película, que se marchen corriendo a verla porque yo creo que no les va a defraudar y vuelvan y continuemos. Avisado todo el mundo, quiero empezar a entrar ya en detallitos de la película y me parece que aparte de la película original de Ridley Scott, tenéis, Fede y tú, con esta película el mejor uso de los facehuggers que ha habido en toda la franquicia, desde mi humilde punto de opinión. ¿Cómo trabajasteis esas escenas? Claro, tenéis algo tan mítico como el facehugger. ¿Cómo, cómo es el trabajo de decir, vale, qué podemos hacer con ello? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo es el trabajo entre Fede y tú al crear escenas como estas? Eso es la parte más divertida realmente. Está bueno porque en caso como este hay algo que ya existe, que está muy bueno, pero uno quiere expandirlo de alguna manera y ver cómo podemos utilizar esto, de una forma, no diría más efectiva, porque no, pero cómo podemos sacarle más jugo a este elemento, ¿viste? Lo primero que nos dimos cuenta es que el facehugger es probablemente la criatura más aterrorizante que tiene la franquicia, más que el xenomorfo, ¿no? Porque realmente, o sea, el proceso de reproducción del bicho es espeluznante. No hay nada que hacer, o sea, una vez que ese bicho te agarró, perdés el control 100%. Y te va a plantar un monstruo que encima no podés ver y contra el cual no podés pelear. A mí me preguntaban hace poco, ¿con quién preferís pelearte, con un facehugger o con un xenomorfo? Y digo, con un xenomorfo, porque por lo menos puedo hacer algo. Seguramente me va a matar, pero por lo menos puedo morir defendiéndome, ¿no? Pero un facehugger, una vez que te agarró y que te plantó el bicho adentro, no tenés control de nada, no hay nada que pueda hacer más que sentarte a esperar y ser testigo de tu propia muerte. Entonces, me parece muy terrorífico. Entonces, bueno, lo primero que pensamos es, vamos a utilizarlo más que antes, vamos a hacerlo con efectos prácticos, y lo otro, que no sé si se puede decir, pero bueno, le hicimos de alguna manera lo que nunca se mostró, le hicimos crecer, o le mostramos el tubo, el tubo reproductor, digamos, que inserta dentro de la gente, que tiene forma de pene, y bueno, eso es nuestro orgulloso aporte a los facehuggers. Pero tenía sentido, bueno, eso es lo que están haciendo, ¿no? Estos bichitos. Así que nada, sí, muy divertido. Ahora me río, pero así fue, pensando cómo hacer para expandir el canon de estos bichos. Si estamos hablando de Alien, hay que hablar del Chestbuster, de esa escena en la que un alien atraviesa el pecho de un personaje. Creo recordar que está montada en paralelo con el choque de una nave. ¿Es eso correcto? Claro, o sea, una técnica que funciona muy bien, sobre todo para este tipo de películas, para los thrillers, es que hayan varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Siempre está bueno, o sea, hay que hacerlo con cuidado porque si no puede confundir o puede un poco como saturar al espectador, pero en este caso sí que tenía sentido que estuvieran ocurriendo dos cosas al mismo tiempo. Naturalmente, por cómo venía la trama de la historia, se separaban los grupos y teníamos, por un lado, a Kay y Bjorn lidiando con el xenomorfo, y por otro lado a Rain, Andy y Tyler
lidiando con facehuggers. Entonces, por supuesto, es como que se arma como un feedback entre las dos escenas y se empiezan a retroalimentar, digamos, ¿no? Eso me parece que funciona muy bien. No es fácil. Yo le recomiendo a la gente que va a escribir un guión y que va a hacer una cosa así, que tenga mucho cuidado porque también, inclusive cuando uno lo ejecuta y lo filma, hay que tener mucho cuidado. Esa escena, esa secuencia nos llevó mucho trabajo de edición, porque es muy delicado el balance de cómo hacer para que no te desprendas de una de las situaciones y te olvides completamente y te enganches solamente con una de las cosas que está pasando para que se sostenga la atención y la atención en las dos cosas que suceden simultáneamente. Hay como todo un oficio de saber cómo editar eso que es necesario. Pero nos parece muy divertido porque creo que incrementa la atención y el drama, sin duda. ¿Estáis pensando en la edición y el montaje cuando estáis escribiendo o lo hacéis a posteriori? De alguna manera sí, o sea, obviamente que después cambia, de alguna manera sí, porque cuando estás escribiendo tenés que, para la persona que lee, tenemos que decidir cuándo cortamos de acá a allá y de allá a acá, y cuándo vamos y cuándo venimos, cuándo volvemos. Entonces se edita. Escribiendo guión se edita mucho, sin duda. Otra de las particularidades, diría yo, de esta película es el sonido. Lo hemos comentado al principio, pero quería volver sobre el uso y el diseño del sonido. Porque en esta escena, por ejemplo, del Chestbuster, el sonido del alien rompiendo a través del cuerpo del personaje es brutal y me preguntaba hasta qué punto y en qué medida trabajáis el sonido desde guión. Sí se pueden sugerir cosas. Lo que pasa es, claro, como nosotros con Fede estamos escribiendo un guión que luego Fede dirige, no es necesario plantar eso en el guión porque Fede ya sabe lo que va a hacer. Si uno es guionista que está escribiendo y no sabe quién va a dirigir y tiene esa intención de que el sonido cumpla un rol narrativo, entonces tiene que asegurarse de que eso esté plasmado en el papel. Pero en nuestro caso no, porque Fede ya sabe, ya tiene en mente luego cómo él va a querer expresar estas escenas. El proceso supongo que es el mismo en el caso de No Respires 2, que los dos coescribisteis, pero dirigías tú. Supongo que ocurre lo mismo. Y es igual, de hecho, en el momento que estamos escribiendo no habíamos decidido que yo dirigiera la película. Pasó algún tiempo, pero sí, es lo mismo. Hay mucho. Fede y yo, digo, somos muy amigos desde hace 30 años. Y, o sea, de chavales, así teníamos 12 13 años, nos conocimos y hacíamos música juntos y hacíamos videos musicales y cortos y tal. Así que nada, hay mucha conversación. Entonces esto es escribir el guión, pero estamos todo el tiempo hablando sobre cosas que no están en la página, sobre, esto tiene que sonar así, esto tiene que verse así, y hay que filmarlo de tal manera, y yo qué sé. Fede ha dicho hace poco en una entrevista que el terror está en la mente del espectador. Como guionistas, eso implica que tenéis que estar creando una serie de imágenes y sentimientos en en los espectadores, en este caso en los lectores del guión. ¿Cómo jugáis esa baza a la hora de escribir? ¿Tenéis alguna técnica, algún truco, algún recurso? Mirá, en el guión, yo creo que es un error intentar describir imágenes, mucho. Eso es algo que no tiene mayor propósito y al lector se le hace denso de leer. Lo que tú querés hacer es plantear las reglas de una situación, presentar los elementos, sugerir el rumbo en cómo esos elementos van a colisionar y que el lector se haga sus imágenes, ¿no? Entonces tú plantás, ya presentamos a los facehuggers y presentás, bueno, hay un pasillo que está lleno de facehuggers y estos muchachos tienen que caminar y si hacen ruido los facehuggers los agarran. Ya sabemos lo que hacen los facehuggers, no hace falta más nada. Entonces tú, si yo te digo eso y ya estás inmerso en la historia, ya te vas a imaginar a los personajes caminando despacito, el sudor cayendo por la frente y te vas a imaginar el suspenso y vas a imaginar, armarte escenas en tu cabeza que seguramente sean las que más te gusten. Van a ser mejores que las que el guionista te puede escribir. Entonces el guionista lo que tiene que hacer es encargarse de presentar las reglas de juego de una determinada escena y presentar los elementos y señalar cuál es el curso que van a ir recorriendo esos elementos. Luego, las imágenes se las crea el espectador o el director que la vaya a dirigir. Por eso el trabajo del director es tan importante, porque es una interpretación de estas cosas, ¿no?
El director está plasmando cómo él ensueña una escena. Cada uno lo hace de manera diferente, ¿no? Es como una perspectiva de cómo ve algo. Entonces, nosotros nos cuidamos mucho de ser muy descriptivos en el guión a nivel visual. Y de hecho acá en Hollywood a veces nos mandan guiones de cosas que los leemos y cuando empiezan a entrar en ese terreno donde te das cuenta que el guionista quiere ser el director, y entonces empieza a describir unas imágenes en no sé qué, te satura, es una lectura densa, no tiene propósito, no se mueve para adelante la narrativa y es aburrido y cerrás el ordenador y ya no lo lees más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo importante es el drama. La escena de la gravedad cero quería comentarla porque he leído, yo no soy muy de videojuegos, pero he leído que está sacada del videojuego Alien Isolation. No sé si eso es cierto. No, nosotros o sea, sí puede ser, yo no me acuerdo porque no jugué mucho ese juego, puede ser que en algún momento no haya gravedad. Lo que nos inspiró realmente fue la película Gravity de Cuarón y pensamos que haciendo algo en el espacio, naturalmente había que tener secuencias con la no gravedad. Y el hallazgo no fue tanto la no gravedad, el hallazgo fue que eso te permite desactivar la trampa de los xenomorfos, de los aliens. Ese fue el hallazgo. Decir, claro, que yo recuerdo haber estado mirando por esas cosas que uno hace y el algoritmo de YouTube mirando videos de astronautas reales en el espacio y que mostraban cómo tomaban agua, entonces tenían como un paquetito así con agua, una bolsita con agua y la dejaban en el aire, el agua y flotaba y el tipo la iba tomando en el aire. Y entonces mirando eso pensamos, wow, el problema de la sangre ácida del xenomorfo que hace un agujero en la nave, se descomprime y explota todo, se soluciona cuando no hay gravedad. Pero lo bueno, como toda película de acción, es que como hay una técnica que se llama good news, bad news. Cuando pasa algo nuevo, algo bueno, inmediatamente genera como consecuencia no deseada algo malo, un nuevo obstáculo. Cuando se soluciona algo malo, genera como consecuencia deseada algo bueno. A su vez genera entonces algo malo. Entonces algo bueno los podemos disparar y no se hace el agujero en la nave. Algo malo, la sangre quedó flotando en el aire y ahora tenemos que atravesar eso y estamos en un espacio de no gravedad y es muy difícil maniobrar. Entonces nos parecía que las dos cosas juntas eran un match perfecto. Así que bueno, nada, esa fue, te digo, una de las primeras ideas que tuvimos cuando empezamos a pensar en esta película. Muy, muy buena escena, de mis favoritas, sin duda. Hay algo que quería comentar y que creo que es muy, o al menos lo veo yo muy claro en vuestras películas. Jugáis muy bien siempre con el espacio, tanto la cabaña en Posesión Infernal, la casa en No Respires o aquí los pasillos de las naves. ¿Tenéis clara la geografía de dónde está ocurriendo todo o lo vais más o menos? No, cuando escribimos, de vuelta, te digo, es un pasillo, más o menos, ¿no? Más o menos tenemos idea cuáles son los espacios que hay. Eso sí, que va a haber un pasillo, que va a haber una cocina, que va a haber, bueno, la nave va a estar el cockpit, va a estar el hangar donde guardan las cosas, va a estar en la zona de cargo, va a estar el laboratorio, esas cosas las tenemos muy claras. No sabemos cómo está distribuido realmente. Eso es un trabajo que se empieza a hacer en la preproducción, con el diseñador de producción, empezar a plasmar y materializar estas cosas. Pero no es necesario saber si doblan a la izquierda o a la derecha, o ese tipo de cosas no son necesarias realmente. Solo lo que es necesario a nivel narrativo, es decir, si hay dos pisos y voy a bajar a la nave, a un piso inferior en la nave, tengo que explicarlo en función de que luego el bicho va a estar arriba y yo voy a estar abajo. Entonces, si tiene una significancia narrativa, hay que explicarlo. Si es simplemente una significancia que va a tener sentido a la hora de construir, no hay por qué. Vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando en Internet, ya para ir cerrando, el tercer acto. Ujú. Es muy loco, a mí me encanta, pero ¿tuvisteis miedo de que hubiera parte del público que se bajara de la película, llegado ese punto? No, miedo no. Alguna duda sí tuvimos. En algún momento, decir, bueno, es necesario que lleguemos a ese lugar. Y la verdad que era necesario, porque la historia estaba presentada de esa forma. Habíamos construido toda esta mitología sobre el Compound Z01, que es un derivado del Black Goo de Prometheus,
que hace que, digamos, que modifica el ADN humano y la idea es que va a ayudar al humano a evolucionar más rápido, a ser capaz de ser resistente a vivir y habitar otros mundos. Entonces, algo que suena muy bien. Y eso tenía que expresarse de alguna manera en la película y convertirse en una, como dicen acá en Hollywood, en inglés dicen cautionary tale, o sea, una fábula, no sé cuál es la traducción, como una fábula de precaución, no sé cuál es. Sí. Ahí ya nos soltamos un poco del canon de Alien y nos pusimos a divertirnos nosotros con nuestras ideas y se generó ese tercer acto que a mí me parece que está buenísimo. Romulus juega a ser una especie de casa del terror, una atracción repleta de acción, de sangre, de diversión, alejándose un poquito de lo que Prometheus intentaba, que era algo como mucho más filosófico, yo creo. Fue una decisión consciente de decir, vamos a hablar de ciertos temas, como comentabas al principio, con los protagonistas más jóvenes, pero alejándose un poco de esos temas tan filosóficos. En esta película, y te cuento un secreto y una perspectiva, esta película se trata sobre una chica que perdió a sus padres. De esto se trata esa película. Y está buscando la reconexión con ellos. Porque la madre es la tierra y el padre es el sol. Y ella vive en un planeta que no la cobija y no la cuida. Es una madre artificial. De hecho, cuando se sube adentro de la nave, se llama Mother. Y es una madre artificial que la esclaviza. El padre desapareció y el padre es el sol. Y ella está buscando el sol. Yo no sé si te acordás que cuando ella sale del planeta lo primero que ve es el sol. Sí. El sol es una guía, es el destino, porque el padre guía. La madre es el cobijo y el padre es la guía. Entonces ella está buscando una guía para salir de esa madre artificial y encuentra el sol y el sol le marca un rumbo y en ese momento hay una imagen muy poética en donde la nave, que es la madre artificial, bloquea al sol y la asume y le obstaculiza esa luz que la está guiando hacia su camino y su destino. No sé si recordás eso, pero eso es Sí, sí. también poético. Y bueno, y luego la madre tiene como una abeja reina, tiene sus súbditos machos que operan para ella, soldados que se manifiestan en los xenomorfos, en el androide, en Rook. Y estos dos hermanos están recorriendo ese camino, intentando liberarse de esa madre artificial, guiados por el sol, de alguna manera, y finalmente lo logran y se ponen rumbo a un nuevo planeta que no es artificial, que no está dominado por esta corporación, que es Ibaga, que significa paraíso en guaraní, y, y que en guaraní es la lengua autóctona sudamericana, y ponen rumbo a ese lugar que es la madre natural y la madre sana, guiados por el padre. Entonces, a mí lo que más me gusta es las historias que operan en un nivel muy profundo de ese nivel, que de repente no están. Yo te lo cuento y de repente tú no lo ves en una primera visionado, pero si te lo cuento y lo pensás, decís, tiene sentido. Y todo esto es mitología universal. Si uno lee a Joseph Campbell habla de esto y encontró estas cosas en culturas muy diversas por todo lado del mundo. Así que estos símbolos me refiero, el sol, la tierra, representando el sol al padre, la tierra a la madre, y cómo como humanos creciendo atravesamos procesos y fases en donde primero estamos muy saliendo del vientre de la tierra y luego el sol nos lleva, queremos llegar al sol, y porque es el padre que nos va a guiar para poder construir nuestro destino. Entonces en el corazón de la historia está eso. Entonces a mí, cuando hablamos de narrativa, estas son las cosas que me gusta explorar. Y eso es lo que tratamos de hacer, aunque sea una película de terror, igual esas cosas ocupan un espacio y se mueven a nivel subterráneo. Me parece fascinante y de hecho estaba pensando todas esas imágenes tan poéticas, todos estos temas, los símbolos, toda esta mitología. ¿Esto entra desde uno de los primeros borradores o primero, digamos que estructuráis la película de una forma y luego ya vais viendo
cómo podéis ir encajando la temática, los símbolos? ¿Cómo es el proceso? No, eso se desprende, es un proceso natural, porque uno empieza con esta con esta chica, con estos hermanos, y bueno, ¿y dónde están sus padres? Bueno, murieron víctimas de esta ciudad, de esta operación, de esta corporación que lleva a los humanos a trabajar en un lugar donde la vida humana no es posible. Entonces, todas estas cosas así solitos empiezan, una cosa lleva a la otra y se empieza a manifestar algo. Y, y a pensar que es un proceso muy largo, ¿no? Un proceso de 1 año y medio de escribir y luego de hacer, todo va como de una forma muy orgánica apareciéndose y expresándose y manifestándose. Y uno va descubriendo estos temas. Porque hay muchos temas en una película. Hay el tema, acá está el tema de la hermandad, hay como temas sociales, y todo esto que acabamos de hablar. Hay temas sexuales muy poderosos. Entonces, nada, es muy divertido, ¿no? Uno va haciendo y explorando y van apareciendo estas cosas. Rodo Sayagues, desde Los Ángeles, muchísimas gracias por atender la llamada de Exigencias del Guión. Por favor, un placer. Y nada, espero que en algún momento podamos hablar en el futuro con otra película vuestra. Ojalá, que Dios, si Dios quiere. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción: Paul Sánchez. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Julio Barrejón, interpretada al piano por Ana Álvarez Prada. El próximo viernes, como cada viernes, habrá nuevo episodio y si quieres contactar con nosotros, puedes escribir un email a podcast@exigencias.es o enviar un WhatsApp al teléfono de España 613 00 6650.